Corrientes, la de Santa Fe, la de Entre Ríos, la de Córdoba, la de La Rioja, y así, las 14 provincias que existían en ese entonces, no tenían un poder superior que las unifique. Cada provincia era como una república, una mini república. Durante muchos años va a ser, o va a funcionar así. Las Provincias Unidas del Río de la Plata todavía no era la Confederación Argentina. Así que bueno. Esta etapa va a durar básicamente de 1820 hasta el año 1825 aproximadamente. ¿Por qué? Porque en esa etapa se creó una presidencia, una muy breve presidencia, la de Bernardino Rivadavia, pero que duró muy poco, y después se siguió con la misma situación, ¿no? Entonces, por eso a la hora de estudiarla, este periodo, directamente se llega hasta 1853, que ahí sí se sancionó una constitución nacional justamente para poder organizar el país. Así que bien. Estos dos personajes son fundamentales en esta parte de la historia. Estanislao López, caudillo de Santa Fe, y Francisco Ramírez, caudillo de Entre Ríos. Más importante aún todavía, Estanislao López, porque lo va a terminar traicionando a su compañero y se va a quedar él como con todo el poder en el litoral. Pero bien. Y ahora sí, pensemos. Pensemos desde 1820 en adelante. ¿Qué pasaba? El país, o sea, no existía un país, no había un Estado nacional, sino provincias, cada una por su lado, con su propia forma de gobierno, con sus políticos, sus representantes, su aduana, su moneda, eran, vuelvo a insistir, mini repúblicas. Obviamente que la provincia más devastada, por así decirlo, políticamente, era la provincia de Buenos Aires, ya que, bueno, fue la que sufrió la derrota, y estaba custodiada, podemos decir, o sometida a los caudillos federales todavía no, los caudillos del interior, López y Ramírez. Bueno, ¿qué pasó? A partir del año 20, se la conoce en historia, ustedes lo van a leer en el texto, que las dos autoras hablan de la anarquía del año 20, haciendo referencia al año 1820. ¿Por qué? Porque no había un poder político fuerte en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad propiamente dicha, y en el campo, en la campaña, en sus alrededores, ya que estaba todo muy convulsionado, ¿no?, por los sucesos que habían ocurrido. Tal es así que la primera acción que va a hacer el Cabildo de Buenos Aires es la de... vamos a ponernos. Es la de elegir representantes para poder nombrar un gobernador. No tenía gobernador la provincia, así que bueno, se reunieron en el Cabildo los representantes, las personas más importantes de la ciudad para poder nombrar a un gobernador, y ese gobernador fue este señor, Manuel de Zarratea. ¿Y por qué era necesario la existencia de un gobernador? Porque había que negociar con el resto de las provincias, básicamente con Santa Fe y con Entre Ríos. Y esto va a ser muy importante, lo que vamos a ver ahora, que fue el Tratado de Pilar. ¿Por qué? Durante la etapa de las autonomías provinciales, es decir, este periodo de tiempo en el cual no había un poder central, las provincias van a hacer muchos tratados entre ellas, donde van a acordar diferentes medidas, y esa va a ser una especie de legislación, podríamos decir. Hay algunos autores que como que ubican los orígenes de la Constitución en esos tratados. Más aún después vamos a ver en 1831 el Pacto Federal, pero bueno. El primer tratado que se va a celebrar es el famoso Tratado de Pilar, ahí cerca de Buenos Aires nomás, y se celebró entre la provincia de Buenos Aires, cuyo gobernador era Zarratea, la provincia de Santa Fe, cuyo gobernador era López, y la provincia de Entre Ríos, cuyo gobernador era Ramírez. Las tres provincias más importantes en ese momento de la región. ¿Qué decía ese tratado? Básicamente que
Buenos Aires debía aceptar la libre navegación de los ríos, y esto va a ser un tema fundamental de ahora en adelante. ¿Por qué? Porque si ustedes tienen el mapa de la Argentina en la cabeza, van a ver que Buenos Aires está sobre las costas del Río de la Plata y tiene salida al Océano Atlántico. Y durante todo este periodo va a aprovechar esa situación estratégica y sobre todo va a aprovechar su aduana. Algo de eso vimos también la última vez con el comercio, ¿no? Con la economía. Aprovechando esta situación de poseer la aduana, todas las exportaciones e importaciones de las Provincias Unidas se van a hacer a través de Buenos Aires, lo cual le va a generar mucha riqueza a Buenos Aires. Eso explica por qué es la ciudad más rica del país en la actualidad, ya que se beneficiaba de estos recursos. Y por otro lado, vamos a ver, sobre todo también durante la época de Juan Manuel de Rosas, cómo los barcos extranjeros no podían ingresar a los ríos interiores, es decir, al río Paraná y al río Uruguay, sino que únicamente podían llegar hasta Buenos Aires y comerciar, descargar sus mercancías ahí. Esto es muy vivo. Los gobernantes de Buenos Aires se aseguraban generar la mayor cantidad de riquezas, ya que todo pasaba por ahí. Las provincias del interior tenían que mandar sus productos a la aduana de Buenos Aires para exportarlos y viceversa. Todos los productos importados tenían que ingresar por Buenos Aires. Toda la actividad comercial quedaba en el puerto de Buenos Aires y perjudicando al resto, ¿no? Porque los barcos no podían ingresar directamente a comerciar con Santa Fe, con Entre Ríos o con Corrientes, porque bueno, estaba esta prohibición. Así que esto es algo a tener en cuenta de ahora en adelante, ¿no? Esta problemática entre Buenos Aires y las provincias por el tema de los ríos. En esta ocasión que estamos viendo el Tratado de Pilar, se comprometió Buenos Aires a garantizar esta libre navegación, ya que había sido derrotada por estos dos caudillos. Y por otro lado, este tratado establecía que en algún momento, pronto, de manera pronta, se iba a celebrar un congreso en la ciudad de San Lorenzo, ahí cerca nomás, donde fue la famosa batalla de San Martín. Se iba a celebrar un congreso entre todas las provincias para organizar de una vez por todas el país. Y esa organización se iba a hacer bajo la forma de gobierno federal. ¿Se acuerdan que ya desde la época o la etapa en que se declaró la independencia, ya estaban estas dos posturas entre centralistas por un lado y federales por el otro? Bueno, como los federales habían triunfado, querían organizar el país bajo esta forma. Pero bueno, no lo van a conseguir, sino que esto era una imposición que Buenos Aires después se resistió a hacerlo. Así que bueno. ¿Por qué Buenos Aires no va a querer participar de este congreso y va a rechazar el Tratado de Pilar? Básicamente porque era considerada una humillación para los porteños que vengan estas gentes, por así decirlo, del interior, a obligarnos, a decirnos qué hacer, a imponer la forma de gobierno federal, sobre todo porque había un gran enfrentamiento que incluso vieron que llevaron a las armas entre Buenos Aires y el interior de lo que hoy en día es la Argentina. No se ponían de acuerdo en cuanto a la política y había todo un enfrentamiento que va más allá de lo político, sino también de lo económico, de lo social, de lo cultural. O sea, el interior estaba visto como la barbarie, como decía Sarmiento, o el atraso cultural donde vivían los indígenas, los gauchos, los caudillos, y Buenos Aires era vista como una ciudad prácticamente europea, ¿no? O que aspiraba a ser. Así que, ya partiendo de esa base, el enfrentamiento era total entre Buenos Aires y el interior. Durante varios años va a ser así, ¿no? Entonces, los porteños, representados o al mando de este señor, Juan Ramón Balcarce, van a rechazar el Tratado de Pilar, van a desconocer la autoridad del gobernador Zarratea y va a tratar de tomar el poder, ¿no? Este señor que representaba el núcleo más duro de los porteños, aunque lamentablemente para él duró muy poco tiempo en el cargo, ya que ni bien
los caudillos López y Ramírez se enteraron de estos eventos, volvieron a Buenos Aires y por la fuerza restituyeron a Manuel de Zarratea, que era el gobernador que tenía el visto bueno, por así decirlo, de estos dos caudillos. Así que fíjense cómo era bastante problemática la situación en Buenos Aires. Era una crisis política muy grande. No había una autoridad que se pueda imponer. Si bien Zarratea era el gobernador, no era muy bien visto, no tenía la autoridad política, la legitimidad entre la población. Incluso es así que también apareció un tercero, este señor Ildefonso Ramos Mejía, quien tenía el apoyo del campo, de la campaña, y en un momento Buenos Aires llegó a tener 3 gobernadores. Fíjense. El 20 de junio de 1820 es conocido como el Día de los 3 Gobernadores, ya que estaban Ramos Mejía por un lado, Zarratea por el otro, e incluso un nuevo personaje que trató de hacerse con el poder, que era este señor General Soler. Bueno, todo esto un poco como para que ustedes vean el estado de crisis política en el cual se encontraba Buenos Aires. Y voy a terminar con, vamos a hacer esto. Voy a salir de la transmisión y vamos a ver hasta acá, hasta que aparece Rosas y Rodríguez, y ahí vamos a cortar porque no nos va a dar el tiempo si no. Así que bueno,